La Alemania nazi comenzó con un hombre y terminaría con un solo hombre, Adolf Hitler. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta los primeros meses de 1943, parecía que los alemanes tenían la ventaja bajo la dirección de su dictador. Hitler y los nazis habían conquistado la mayor parte de Europa, incluidos los Países Bajos, los Balcanes, Polonia, Dinamarca, Noruega y Francia, tras el éxito abrumador de la estrategia militar Blitzkrieg. Pronto, los nazis comenzaron a difundir su odio y sus opiniones antisemitas por toda Europa. Parecía que Hitler era invencible y que las potencias aliadas no tenían ninguna posibilidad de derrotar a este gran monstruo. Hitler había unido al pueblo a su lado, demostrando su punto de que el pueblo alemán necesitaba reconstruirse y expandir su país para proporcionar un espacio vital para la nueva raza aria. Sin embargo, en el año 1943, más de 4 años después del inicio de la guerra, su visión de un Reich milenario se estaba desmoronando. Las ciudades alemanas estaban siendo bombardeadas por las fuerzas aéreas estadounidenses y británicas, destruyendo vidas civiles, arrasando importantes depósitos de transporte y vías de ferrocarril y quebrando el espíritu de guerra en casa. El principal aliado europeo de Hitler, Italia, se había rendido a las fuerzas aliadas, abriendo un nuevo frente para que lo defendiera el pueblo alemán. Los soldados alemanes morían en el frente oriental en cantidades cada vez mayores, lo que llevó a Hitler a reclutar a muchachos más jóvenes e inexpertos para el esfuerzo bélico. Mientras los soviéticos hacían retroceder furiosamente a los nazis, provocando ira y devastación en el corazón de Alemania, Hitler, alguna vez invencible, comenzó a declinar. Hoy vamos a ver en detalle los absurdos ocurridos en los momentos finales del dictador del Tercer Reich. Prepárense, el desembarco en Normandía, que se produciría en el verano de 1944, trajo el pánico a los ojos del pueblo alemán. Ahora tenían que soportar la destrucción de la guerra en ambos bandos, junto con la reducción de su imperio. Hitler también se vería arrastrado a un agujero incontrolable. La salud general de un líder mundial otrora ruidoso e impresionante, que había conquistado por sí solo casi toda Europa, empeoraría rápidamente. Sus grandes ideas del pasado se desvanecerían ante la medida que sus enemigos aceleraran la destrucción de su destino nazi. Sus generales de confianza acabarían perdiendo la fe en él y sus decisiones serían vistas en todas partes con sospecha y locura. Su humor cambiaría, surgirían rabietas y el gran, decidido y valiente líder alemán del pasado se dejaría vencer por el cansancio y la desesperación. Con la derrota en el horizonte, un frágil Hitler pronto se hundiría en un sombrío y oscuro abismo. En los últimos 2 años y 5 meses de su gran guerra, se debilitaría debido a muchos periodos de agotamiento, drogadicciones, enfermedades contraídas y golpes aplastantes que hirieron su corazón y su fe, todo debido al rápido declive de su imperio. A medida que perdió la cordura psicológica, caminó hacia lo desconocido, dando órdenes aleatorias e inexplicables de atacar. Estaba inesperadamente arrastrando consigo al país inocente que había llegado a amar y adorar. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, las órdenes absolutas e impulsivas de Hitler y sus débiles decisiones para mantener viva a Alemania se vieron alimentadas por los errores que había cometido 3 años antes, en el verano de 1941. El dictador decidió realizar el movimiento táctico más importante de la guerra e invadir la Unión Soviética, tras su fracaso en capturar Gran Bretaña. Hitler comenzó a perseguir su ambición de expandir su imperio hacia el este. Esta era una excelente oportunidad. Creía que los soviéticos sucumbirían a los incisivos ataques de la Blitzkrieg y otorgarían otra rápida victoria a los nazis. Hitler sabía que tendría que invadir y marchar rápidamente sobre Moscú antes de que llegara el temido invierno ruso. Sus asesores más cercanos, entre ellos Albert Speer y Otto Ernst Hammer, advirtieron a Hitler del futuro inminente si la operación no iba según lo planeado, debido a que abriría otro frente, separando así los suministros y soldados alemanes que ahora estarían necesarios en todos los rincones de Europa. En su libro Hitler, un estudio sobre la tiranía el historiador Sir Alan Bullock profundiza en esta ignorancia, diciendo lo siguiente: Hitler estaba convencido de que la guerra en el este terminaría en 2 meses o 3 como máximo. No lo hizo. Solo digo esto,
pero actuó sobre esta base, negándose a hacer preparativos para una campaña de invierno. Hitler ignoró a todos y continuó con su plan. Durante la operación, lo drogaron con vitaminas, muchos otros minerales y varias pastillas, todo para mantener su cuerpo en equilibrio. Muchos científicos dijeron que estos medicamentos podrían haber influido en sus decisiones. El famoso nazi Albert Speer, que fue el único de su partido que pidió disculpas a las víctimas del genocidio masivo del Holocausto, recordó las decisiones inconscientes de Hitler. Después de que fuertes fuerzas soviéticas rompieron las posiciones de las divisiones rumanas, Hitler inicialmente intentó explicar y minimizar este desastre haciendo comentarios despectivos sobre las cualidades de combate de sus aliados. Las tropas soviéticas pronto comenzaron a dominar también las divisiones alemanas. Hitler se mostró muy obstinado en los planes para la Operación Barbarroja. Puso muchas excusas, pero no hizo ningún esfuerzo por corregir errores anteriores. La operación no salió según el gran plan de Hitler. Los soldados alemanes pronto se encontraron atrapados en la nieve con poca protección contra el frío, y sus generales les dijeron repetidamente que el ejército alemán no podía avanzar más en el invierno de 1941. Hitler continuó diciendo que la retirada no era una opción. Ya no escuchaba los consejos de sus generales, lo que provocó mucha confusión entre los funcionarios del gobierno sobre cómo debía llevarse a cabo la guerra, lo que resultó en una cadena de futuras derrotas. La campaña oriental continuó bajo presión y el frente alemán comenzó a desmoronarse en los primeros meses de 1943. Los nazis y Hitler sufrieron la derrota en la batalla de Stalingrado. Los alemanes perdieron a muchos combatientes experimentados, que se congelaron de frío, murieron de neumonía o fueron derribados por los soviéticos. Hermann Göring, uno de los generales más cercanos a Hitler, que al principio eran personalmente cercanos a su líder, ahora lo criticó por las malas decisiones que había tomado durante la operación. El historiador europeo Jan Kercha escribe en su artículo lo siguiente: Hitler era extremadamente poco burocrático, se mantenía al margen de los asuntos cotidianos del gobierno y no estaba interesado en cuestiones complejas y detalladas. Bajo la presión interna de su equipo y el estrés externo del público emocional, que pensaba que su líder era invencible, Hitler no se centró en los detalles más finos de sus planes, lo que le llevó a perder la campaña del Este. La secretaria Traul Junge, en una entrevista de 2001, recordó cómo Stalingrado cambió todo y dijo lo siguiente: en febrero de 1943, después de Stalingrado, las cosas eran realmente muy diferentes. La atmósfera en el cuartel general del Führer era muy opresiva. Junge recordó que a nadie en el búnker se le permitía hablar de la guerra con el Führer. Muchos historiadores consideran la batalla de Stalingrado como el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. La derrota alemana en esta batalla desencadenó una serie de acontecimientos y nuevas derrotas para Alemania. Esto se debió a los planes irreales y decididos de Hitler de mantener el control sobre su imperio incluso cuando la situación era desesperada. Como resultado, Alemania fue lentamente aplastada y finalmente cayó en manos de los aliados, mientras Hitler se hundía en un estado de tristeza y desesperación. El imperio nazi de Hitler fue atacado por otra gran ola de combates en el verano de 1944, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía en una importante operación que se llamaría la invasión del día de Hitler. Ya había planeado e implementado la construcción de una invasión. Extensa red defensiva de emplazamientos de armas y muchos obstáculos mortales en las playas desde la costa oeste de Francia hasta las playas de Noruega. Este muro atlántico defendería al nuevo imperio alemán de las amenazas del Océano Atlántico. Desafortunadamente, este muro protector fue traspasado y la invasión podría haberse evitado si Hitler hubiera sido consciente de su entorno. El historiador Watt describe que, a lo largo de su vida, Hitler coqueteó con el fracaso y se involucró innecesariamente en situaciones que representaban un peligro para él y su movimiento. Si el dictador se hubiera centrado más en el esfuerzo bélico, esta campaña aliada podría haberse detenido. Muchos científicos e historiadores predicen hoy que el líder alemán pudo haber padecido la enfermedad de Parkinson ya en 1943. El autor e historiador Sebastian Hafner señala los primeros signos de advertencia de la enfermedad de Hitler y afirma lo siguiente: su mano podría temblar, pero el agarre de esa la mano temblorosa fue quieta, o nuevamente,
repentina e inmortal. Esta enfermedad se apodera del sistema nervioso y paraliza el cerebro. Los temblores que Hitler padecía en su costado izquierdo y la dificultad que tenía para caminar sugieren que son signos de que el dictador pudo haber padecido Parkinson durante su vida. Esta enfermedad también hace que la persona no se dé cuenta de lo que realmente está sucediendo, ya que el cerebro está demasiado débil para funcionar a pleno rendimiento. Cuando las fuerzas aliadas irrumpieron en las playas de Normandía, Hitler, que ya se encontraba en estado crítico, vio la invasión como solo una pequeña distracción de una futura invasión mucho mayor que creía que se avecinaba. Albert Speer registró que Hitler había predicho que los enemigos atacarían la ciudad portuaria de Calais. Hitler tenía 8 divisiones de tanques Panzer en reserva, listas para ser utilizadas en ese fatídico día de junio de 1944. Sin embargo, como solo creía en su teoría y no escuchaba a nadie más, decidió mantener todas sus reservas menos 2 en el campo. El ataque a Calais no tuvo lugar, y cuando Hitler se levantó de su sueño vespertino, como a sus generales no se les permitía molestarlo, las fuerzas aliadas ya habían tomado las playas y marchaban a través de la campiña francesa. El Dr. Leonard Hasten refuerza lo siguiente: un síndrome de Parkinson sintomático, secundario a daño cerebral o alguna acción de las innumerables drogas que Hitler estaba tomando, proporciona una explicación plausible para el trastorno parkinsoniano de Hitler. Esta enfermedad impidió que el líder alemán se diera cuenta de que las invasiones del día D fueron tan importantes como realmente lo fueron. Sus fracasos y errores al dejar pasar el acontecimiento sin dudarlo, o permitir que sus generales dieran las órdenes defensivas, propiciaron el principio del fin de la Alemania nazi, que estaba siendo guiada por un líder enfermo y despistado. Avergonzado por la derrota en las playas de Normandía y la gran derrota de los rusos en Stalingrado el año anterior, Hitler empezó a ver con menos frecuencia a sus generales más cercanos. Speer notó que Hitler comenzó a retirarse del mundo exterior y de la realidad. En lugar de almorzar y cenar con sus asesores, evitaba hablar de la guerra en su vida privada y comía con sus secretarias en sus habitaciones privadas. Traul Junge recuerda que Hitler se fue aislando poco a poco de su círculo íntimo y pasaba más tiempo solo o simplemente con su amante, Eva Braun. En una de sus entrevistas dijo lo siguiente: después del desembarco de Normandía en 1944, el Führer rara vez veía a ningún miembro de su grupo militar fuera de las reuniones del gabinete. No se nos permitía hablar con él sobre la guerra durante la cena ni tomar una taza de té por la noche. Todas esas operaciones se mantuvieron en secreto y fuera de nuestra vista. Hitler no quería que la gente hablara de los duros efectos de la guerra en su presencia. Según Speer, no quería que la gente le contara los errores que había cometido y que habían puesto a Alemania en la incómoda posición de perder. Como recuerda Joseph Goebbels, mano derecha de Hitler, dijo una vez que esto se debía a que la presencia del viejo y exhausto Führer, cuyo país estaba siendo despojado de sus cimientos tras las derrotas, sugeriría a los alemanes gente que su líder era incapaz de ganar la guerra por ellos. Escribió lo siguiente: así, fue Hitler quien tomó la iniciativa en una guerra global que al final no pudo ganar. Como había hecho tantas veces en su vida, huyó y se escondió, esta vez en su ataque aéreo. Refugio en Berlín, a medida que su salud se deterioraba lentamente, permitiendo que la enfermedad de Parkinson se apoderara de su cuerpo y afectara su juicio y liderazgo. Las malas decisiones de Hitler influyeron en el camino descendente de Alemania hacia la destrucción, a medida que el dictador comenzó a alejarse lentamente de sus personas más cercanas a él y del público en general, manteniéndose alejado por pura vergüenza y sospecha. En la primavera de 1945, la salud física de Hitler, oculta al público, había empeorado rápidamente. Si bien todavía no era consciente del hecho de que sus fuerzas se estaban perdiendo en ambos frentes y tenía planes imaginarios para un feroz regreso nazi, la guerra parecía acercarse a un final decisivo. Mientras el imperio nazi era aplastado, Hitler también recibió los golpes de los errores, las derrotas y el estrés, mientras su cuerpo se deterioraba lentamente y lo llevaba a la tumba. Mientras abastecía de alimentos el búnker de Hitler en Berlín en los últimos meses, el médico de las SS Ernest Schenk recordaba lo siguiente sobre el dictador: Hitler era un cadáver viviente, un alma muerta. Su columna estaba doblada,
sus omóplatos sobresalían de su espalda, estaba doblada y me encogí de hombros como una tortuga. Estaba mirando a los ojos de la muerte. Hitler no tenía la misma expresión exterior que había mostrado cuando fue nombrado canciller de Alemania en 1933. Su postura física era considerablemente diferente e impactante. Robert Paine señala en su libro que Guderian, un general alemán que tuvo éxito en las campañas polaca y rusa, visitó a Hitler después de Stalingrado y observó que había perdido la confianza en sí mismo. Su habla se había vuelto entrecortada, su caminar se había convertido en un paso torpe y su mano izquierda temblaba. El dictador tenía problemas para caminar, sus rodillas comenzaban a fallar y también a debilitarse. Las personas más cercanas a él que trabajaban en su búnker, incluido Speer, notaron que Hitler caminaba con paso lento y vacilante, como un hombre muchos años mayor. El dictador incluso tuvo dificultades para recuperar el aliento mientras avanzaba tambaleándose hacia los acontecimientos. No podía dar algunos pasos sin apoyarse en una barandilla, una pared o incluso en otra persona. Hitler también tuvo problemas con los temblores, probablemente debido a la gran cantidad de estrés al que se encontraba, lo que provocó muchas sospechas entre sus asesores más cercanos sobre cuánto tiempo más podría continuar su líder en su posición de mando sobre su amado país. El doctor Theodor Morell, médico personal de Hitler, anotó una vez en su diario lo siguiente: el paciente Hitler ha estado actuando de manera muy extraña últimamente. Desde la última vez que lo vi, su brazo izquierdo ha sucumbido a temblores y su mano izquierda tiembla incontrolablemente. Estos temblores empeoraron progresivamente en enero de 1945, cuando el doctor Morell observó que Hitler tenía dificultades para llevarse la comida a la boca y que su uniforme estaba cubierto de manchas. Un asistente tenía que sacar una silla para Hitler en cada comida, ya que sus manos temblorosas hacían imposible realizar muchas tareas diarias solo. Hitler también tuvo dificultades para firmar su nombre en documentos importantes y, en muchas ocasiones, tuvo que utilizar un sello de goma para marcar su firma. Mientras leía documentos, Karl Donitz, uno de los mayores comandantes navales alemanes de la guerra, observó que el dictador necesitaba una lupa para ver la letra pequeña, probablemente debido a su debilitada vista. Traul Junge recuerda que Hitler también tuvo dificultades para mantenerse sano debido a su encierro en el búnker de la Cancillería en los últimos meses y a su imposibilidad de salir debido a los bombardeos de la artillería soviética. En su entrevista, ella dijo lo siguiente: tuvo que lidiar con una vida muy insalubre, muy poco aire fresco y muy poco ejercicio. La negativa de Hitler a hacer mucho ejercicio, además de su dieta poco saludable de azúcares y dulces, llevaron a la espiral descendente de su salud física. Según Wolfgang Wagner, la canciller alemana puso al menos 7 cucharaditas de azúcar en cada taza de té que bebió durante sus últimos meses en el poder. La condición física de Hitler decayó rápidamente, y la lucha por llevar a cabo las rutinas diarias en sus oficinas y la dificultad para ganarse la confianza de sus asesores más cercanos, que lo veían solo como una figura encogida bajo una nube de sospecha, se desarrollaron hasta el punto de la ruptura definitiva. Para el gobierno nacional alemán y uno de los líderes más grandes de todos los tiempos. Influenciado por las desastrosas derrotas que enfrentaba Alemania, la salud psicológica de Hitler también cayó rápidamente en desorden, y los arrebatos de ira se volvieron comunes dentro del cuartel general del Führer en los últimos 2 años. El dictador tenía sobre sus hombros muchas cargas que gestionar. Speer afirmaría en sus memorias que se dio cuenta de que Hitler quería tener más control sobre su ejercicio a medida que las derrotas se hacían más frecuentes. Speer lo expresa de esta manera: se ocupaba regularmente de una enorme cantidad de trabajo diario. Mientras que en el pasado dejaba que otros trabajaran con él, ahora asumía cada vez más responsabilidad por los detalles. Los generales de Hitler a veces eludían los planes de su líder, porque la mayor parte del tiempo Hitler no sabía de qué estaba hablando y era ajeno a las situaciones reales. Cuando el líder descubría estas conspiraciones, estallaba en ataques de ira que podían durar desde unos minutos hasta varias horas. Alan Bullock escribe lo siguiente en su biografía: cuestionar las suposiciones o los hechos de Hitler lo sacudió y lo sacó de ritmo. Estos ataques de gritos y rabia incontrolable ocurrieron con mayor frecuencia a medida que la Alemania nazi llegaba a sus últimos días. Speer también se refirió al cambio de actitud de Hitler,
diciendo lo siguiente: el exceso de trabajo y el aislamiento le llevaron a un peculiar estado de petrificación y rigor. Sufría periodos de letargo mental y estaba permanentemente cáustico e irritable. Antes, tomaba decisiones con una actitud casi deportiva. Facilidad, ahora tenía que expulsarlos de su cerebro agotado. Muchos en el círculo íntimo de Hitler, incluido Martin Bormann, que era el secretario privado del dictador, recordaron que todos entraban en pánico en los momentos de arrebatos de ira, porque la mayoría de las veces las rabietas iban seguidas del despido o la ejecución de alguien. Unos días antes de la rendición de Alemania a finales de abril de 1945, y unas horas después de que el Dr. Morell fuera despedido, Hitler, sin nadie que le entregara personalmente las medicinas, finalmente anunció que toda esperanza había sido destruida. Después de que sus asesores más cercanos le informaran que no vendrían refuerzos alemanes para ayudar a Berlín en los últimos ataques desesperados de la ciudad contra los soviéticos, Hitler estalló en furia. Proclamó que toda Alemania estaba perdida debido a los estúpidos errores de sus generales, y para él esto fue el colmo. Al darse cuenta de que ya no podía hacer nada por su país, Hitler finalmente se dio por vencido, proclamando de una vez por todas a todos los que todavía tenían fe en el que el destino había trazado su línea final y que la Alemania nazi, junto con su guía, no resurgir de las cenizas. Con mucho estrés sobre sus hombros, Hitler pronto se vio abrumado por todo y perdió toda esperanza de volver a encaminarse hacia la victoria. Se encontró viviendo en un mundo imaginario donde todo tenía que salir a su manera, y cuando cada plan al final no salió como él quería, su furia enojada no ayudó a sanar las heridas del país que ya había causado, pero por el contrario, empeoró la situación y la hizo más desesperada. Desde el inicio de su gobierno como canciller de la Alemania nazi, Hitler comenzó a tomar muchos medicamentos debido a las complicaciones que contenía su organismo. Estas dosis aumentaron significativamente a partir de 1943, cuando aumentó el estrés y la imagen de la derrota flotaba en el aire. Para quienes gustan de las fechas, 1943 fue cuando tuvo lugar la batalla de Kursk y la Alemania nazi sufrió una desastrosa derrota. Aquí en el canal incluso tenemos un vídeo que explica este evento con gran detalle. El enlace está en la descripción. Theodor Morell permaneció al lado del dictador desde los años 1936 hasta 1945. Durante los primeros años de Hitler, además de tener un eczema crónico severo en las piernas, también tenía calambres estomacales y se informó que tenía problemas para controlar el exceso de gases en el cuerpo. Como no quería mostrar en público estas condiciones críticas, comenzó a tomar medicamentos que Morell le suministraba sospechosamente, pero que eran necesarios para adaptarse a su imagen personal. Hitler declaró una vez lo siguiente: si no hubiera tenido a mi fiel Morell, habría sido completamente derrocado. Morell no solo eliminó el eczema de Hitler durante el primer año de su nombramiento, sino que también alivió los calambres estomacales del dictador dándole una combinación de laxantes y analgésicos. Este método resultó contraproducente y Hitler siempre sería propenso a futuros dolores de estómago, ya que sus intestinos estaban en un círculo vicioso. Si analizamos el mecanismo, los laxantes ayudaron a limpiar el estómago, mientras que los analgésicos provocaron contracciones estomacales. Básicamente, los dos medicamentos reaccionaron entre sí. Para controlar el estrés y equilibrar sus emociones, Hitler continuó recibiendo múltiples inyecciones y dosis de medicamentos del Dr. Morell. Cuando la guerra comenzó a inclinarse a favor de las potencias aliadas en 1944, Hitler comenzó a aumentar el número de inyecciones a unas 20 por día, declarando una vez que las inyecciones se consideraban la medicación adecuada para los líderes. Según su diario, el Dr. Morell incrementó las dosis cada vez, dándole a su líder vitaminas elaboradas a partir de heces humanas, orejas de faisán, testículos de toro picados, testosterona, cocaína, extractos de corazones e hígados, metanfetamina, así como muchas otras toxinas mortales. Ingredientes, de los cuales Hitler pronto se convirtió en un gran admirador y dependiente. Al canciller alemán también le recetaron combinaciones de los medicamentos Mutaflor y Bonerbosite. El primero se usó para curar su fatiga, mientras que el segundo se le inyectó líquido en el cuerpo todas las noches para hacer dormir a Hitler. El Dr. Ibn Gessen, que era un amigo cercano de Hitler, comentó una vez lo siguiente:
no es que Hitler fuera un adicto común y corriente, pero su constitución neuropática lo llevó a encontrar varios medicamentos placenteros a lo largo de la guerra. Hitler estaba fascinado por las inyecciones de vitaminas y las píldoras que tomaba debido a que las sustancias químicas que contenían lo hacían sentir alerta y despierto. Con el creciente estrés de la idea de la derrota nazi, así como el ocultamiento de sus propios problemas corporales, Hitler encontró placer en tomar múltiples combinaciones de drogas, pero al mismo tiempo, comenzó a desarrollar una serie de dependencias que lo harían llevar su cuerpo y su mente a un nuevo y desastroso viaje. Las inyecciones regulares y las dosis de medicación que recibía Hitler le provocaron muchas dependencias y efectos secundarios. Incluso cuando los medicamentos parecieron ayudar a Hitler a corto plazo, eventualmente destruyeron su cuerpo desde adentro. La inteligencia militar estadounidense publicó un expediente de 47 páginas durante la guerra que decía lo siguiente: ahora una nueva investigación ha revelado que el propio Hitler era un consumidor habitual de la droga metanfetamina, ahora una droga de clase apreciada entre los adictos por su sensación de euforia, pero temida por su destructividad mental. Según el diario personal de Morell, el médico le dio a Hitler 9 grandes inyecciones de la droga después de febrero de 1945, después de que el canciller comenzara a notar que el ejército soviético estaba acampado frente a las puertas de su capital, a solo unos cientos de kilómetros de distancia. Una vez se informó que cuando el presidente del Estado checo, Dr. Emil Hacha, se desmayó en 1938 debido a las repetidas intimidaciones de Hitler para que entregara Checoslovaquia a los nazis, el Dr. Morell fue enviado a tratar al pobre hombre. Después de darle a Hacha una de las inyecciones matutinas de Hitler, el líder checo se despertó inmediatamente y parecía completamente despierto. Los químicos contenidos en estos medicamentos rara vez se probaban en ese momento, algunos se consideraban inhumanos para administrarlos a organismos vivos. Las mezclas de estos químicos causaron al dictador muchos problemas a largo plazo. Según los informes, el corazón de Hitler comenzó a sufrir, se destacaron frecuentes dolores de cabeza y mareos, y sus órganos comenzaron a deshidratarse, lo que le provocó problemas digestivos, todo debido a las drogas que consumía. Hitler comenzó a ganar peso y se volvió muy letárgico y perezoso, lo que afectó su voluntad de moverse y actuar con rapidez. Junto con la contracción de la enfermedad de Parkinson, el cuerpo de Hitler se desintegró lentamente. El historiador David Irving escribe lo siguiente: a pesar de los dolores agonizantes y los momentos de desmayos y náuseas, que nunca mencionó a nadie, ni siquiera cuando se le preguntó, Hitler mantuvo una postura firme y afrontó todo con determinación y energía de hierro. Las drogas que Hitler recibía solo duraban cortos periodos de tiempo, y las sustancias arruinaron lentamente su cuerpo hasta que murió. Hitler continuaría trabajando con el Dr. Morell hasta el amargo final en abril de 1945. En su libro, Robert Payne también afirma lo siguiente: los médicos respetables consideraban a Morell totalmente inepto, pero Hitler confió en él y escuchó sus largas explicaciones sobre las acciones de las drogas en el sistema nervioso y lo consideró el más grande de todos los médicos alemanes. Hitler continuaría liderando la nación incluso cuando no se encontrara en sus mejores condiciones. Morell inyectaría más de 60 combinaciones diferentes de drogas y vitaminas en el cuerpo del Führer a lo largo de sus 9 años en el cargo, y a menudo probaría muchas de estas drogas por primera vez en Hitler. Las dependencias del dictador no solo se hicieron más prominentes a medida que avanzaba la guerra, sino que también tuvieron efectos perjudiciales en su cuerpo, deformando sus rasgos externos y provocando que decayera más rápido de lo que cualquiera podría haber esperado. Esto, a su vez, cambió su actitud hacia la guerra y provocó la caída gradual de su amada creación. La visión de Hitler de crear un imperio milenario fue destruida en unos pocos años de horribles errores, falta de juicio, mala salud y órdenes confusas. Para lucir lo mejor posible en cada evento y querer representar el modelo de hombre ario, Hitler se dedicó a inyecciones ilegales y dosis diarias de drogas mixtas durante varios años. Esto alimentó sus adicciones, inflamó su exceso de ira y sus problemas de temperamento, y al mismo tiempo provocó una serie de visiones inconscientes en las que el Führer no podía ni quería ver la destrucción que estaba ocurriendo en su país. Aún así, siguió luchando por un futuro imposible, alimentado por sus adicciones a las drogas.
Los errores que cometió durante la batalla de Stalingrado y las invasiones del día D lo perseguirían más tarde, cuando los ciudadanos de la otrora invencible Alemania pronto se encontraron sin hogar, siendo atacados a tiros, violados, hambrientos, desesperados y demolidos. Abrumadoras fuerzas aliadas. Los generales del dictador continuaron mirando a su líder con sospecha e ira durante los últimos 2 años, pensando que su extrovertido dictador del pasado había perdido su inteligencia, lo que rápidamente llevó al aislamiento de Hitler de sus amigos más cercanos y del público por igual. Sin apariciones públicas de su amado líder, toda esperanza en Alemania se perdió repentinamente. Si bien muchos alemanes leales perdieron la fe en su causa y se dieron por vencidos en todos los ámbitos de la vida, esto promovió una disolución más rápida del imperio nazi. Tanto el Ejército Rojo como los aliados occidentales avanzaban hacia Alemania. Al reconocer la fuerza y la determinación del Ejército Rojo, Hitler decidió utilizar las muchas reservas móviles restantes contra los ejércitos estadounidense y británico, que percibía como mucho más débiles. El 16 de diciembre lanzó la ofensiva de las Ardenas para incitar a la desunión entre los aliados occidentales y, tal vez, convencerlos de unirse a su lucha contra los soviéticos. Después de algunos éxitos temporales, la ofensiva fracasó y gran parte de Alemania quedó en ruinas. En enero de 1945, Hitler dijo por radio: por muy grave que sea la crisis en este momento, a pesar de todo, será dominada por nuestra voluntad inquebrantable. Actuando según su opinión de que los fracasos militares de Alemania significaban que había perdido el derecho a sobrevivir como nación, Hitler ordenó la destrucción de toda la infraestructura industrial de Alemania antes de que pudiera caer en manos de los aliados. El ministro de Armamento, Albert Speer, recibió el encargo de llevar a cabo esta política de tierra arrasada, pero desobedeció la orden en secreto. En una fría tarde de finales de marzo de 1945, el general Dwight de Eisenhower se sentó en su cuartel general en Reims, en el noreste de Francia, y redactó un cable histórico y sin precedentes. Fue enviado a Moscú para recibir la atención personal de Stalin. Esta fue la primera vez en todos los años de la guerra que el comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas se comunicó directamente con el líder soviético, pero ahora había razones urgentes y apremiantes para ello. El avance final de las fuerzas aliadas hacia Alemania estaba a punto de comenzar, y era claramente importante que los ejércitos angloamericanos coordinaran sus acciones con los soviéticos. Eisenhower informó a Stalin de sus planes y pidió reciprocidad, queriendo evitar que se repitiera la situación de 1939, cuando, en una fase muy diferente de las hostilidades, tropas alemanas y rusas, aliadas por tratado, se encontraron frente a Polonia mientras ese país estaba siendo dividida entre Stalin y Hitler. No se trazó ninguna línea de demarcación preestablecida y ese enfrentamiento debía evitarse a toda costa. Eisenhower envió a otros 2 cabos esa tarde, uno a Washington y el otro al general del ejército George Marshall, que era su superior inmediato. Otro fue enviado al general Bernard Montgomery, comandante en jefe del 21º Grupo de Ejércitos en el norte de Alemania. A ambos hombres, Eisenhower les describió su nuevo plan para poner fin rápidamente a la guerra. Eisenhower se centró en el 12º Grupo de Ejércitos, bajo el mando del general Omar Bradley, que avanzaría por Alemania Central. Allí, como esperaba Eisenhower, se encontraría con los rusos y dividiría Alemania en 2. En cuestión de horas, los telegramas, especialmente el enviado a Stalin, crearon la división más grave entre estadounidenses y británicos desde que comenzó la invasión 9 meses antes, el día de en los días y semanas previos al 28 de marzo, Eisenhower había cambiado de cargo. Opinión decisiva sobre una cuestión vital relacionada con el curso de la guerra, ya no consideraba a Berlín, la capital del Reich de Hitler, como un objetivo militar importante. Frente a los generales británicos, Eisenhower no estaba entrenado para considerar los objetivos políticos como parte de la estrategia militar, su principal preocupación era terminar la guerra lo más rápido posible y con el menor número de bajas. A nivel internacional, Eisenhower carecía de experiencia política. Su misión, tal como la definieron los jefes del Estado Mayor Combinado, era clara: entrarán en el continente europeo y, junto con las demás Naciones Unidas, emprenderán operaciones dirigidas al corazón de Alemania y a la destrucción de sus fuerzas armadas. Incluso en esta última etapa de la guerra,
Su objetivo era puramente militar, destruir al ejército enemigo lo más rápido posible. En cualquier caso, ya se había acordado en niveles superiores que Berlín quedaría bajo control soviético. Para los británicos en general, y para Churchill en particular, la configuración del mundo de posguerra ya estaba clara. Al igual que Checoslovaquia y Polonia, gran parte de Europa del Este ya estaba bajo el dominio ruso, destinada al régimen comunista. Si Montgomery pudiera capturar Berlín antes que los rusos, sería una gran victoria propagandística y daría a los aliados occidentales una ventaja importante en futuras negociaciones. Churchill ya había observado con aprensión los cambios en el comportamiento de Stalin desde la conferencia de Yalta de febrero de 1945, en la que ya se había elaborado el mapa mundial posterior a 1945. Por ejemplo, los bombarderos angloamericanos obligados a aterrizar detrás de las líneas rusas estaban siendo internados junto con sus tripulaciones. Los rusos se habían negado a evacuar a los soldados angloamericanos en los campos del este, aunque se estaban haciendo arreglos recíprocos para los soldados rusos en los campos del oeste. Al mismo tiempo, se negaban las bases aéreas y las instalaciones de repostaje y reparación de bombarderos estadounidenses en territorio controlado por Rusia. En estas circunstancias tempranas de la Guerra Fría, Churchill consideró el telegrama de Eisenhower a Stalin como una intervención ingenua y peligrosa en la estrategia política global. Hubo varias razones para el cambio de opinión de Eisenhower respecto a Berlín. Detestaba profundamente a Montgomery, que estaba al mando en el norte, y decidir atacar Berlín le daría al mariscal de campo británico un papel mayor del que Eisenhower podía tolerar. El 12 de abril de 1945, el presidente Roosevelt murió en su casa de Warm Springs, Georgia. Al enterarse de la noticia, la jerarquía alemana celebró y Joseph Goebbels comentó: "Este es el punto de inflexión". Al día siguiente, el propio Hitler tranquilizó a las maltrechas tropas de su nación en el frente oriental, asegurándoles que el alivio era inminente. Aseguró que Berlín seguiría siendo alemana y que Viena, que los rusos habían tomado ese mismo día, pronto volvería a formar parte de la patria. En realidad, sin embargo, esto ilustró perfectamente la ilusión con la que el mando nazi seguía manteniendo el esfuerzo de guerra. De hecho, tan solo en las últimas 24 horas, las tropas estadounidenses habían capturado 2 montículos de agua pesada, eliminando cualquier posibilidad de que los alemanes desarrollaran una bomba atómica en los próximos meses. 2 días después, el 15 de abril, el ejército alemán lanzó un contraataque contra los estadounidenses cerca de Wilson en un esfuerzo por unirse a sus patriotas en la batalla por Berlín. La operación fracasó y los estadounidenses, que llamaron reveladoramente a la batalla Operación Capet, rechazaron al ejército de Hitler con una brutal combinación de artillería, tanques y armas de fósforo. El fin de la Segunda Guerra Mundial estaba cerca y así comenzaron los últimos días de los nazis. En las primeras horas del día siguiente, el 16 de abril, el mensaje fue transmitido claramente: a las 3 de la madrugada, los soviéticos iniciaron su ofensiva contra Berlín, con nada menos que 20 ejércitos, lo que correspondía a 2,5 millones de soldados y 40.000 morteros y campaña. Armas. La situación de Hitler era desesperada y ahora finalmente se dio cuenta de ello. El 20 de abril, su 56º y último cumpleaños, Hitler hizo su último viaje desde el Führerbunker a la superficie. En los jardines en ruinas de la Cancillería del Reich, entregó cruces de hierro a los soldados adolescentes de las juventudes hitlerianas, que ahora luchaban contra el Ejército Rojo en el frente cerca de Berlín. El 21 de abril, el primer frente bielorruso de Georgy Zhukov rompió las defensas del grupo de ejércitos Vístula del general Gatzer de Heinrichs durante la batalla de Seeloitz y avanzó hacia las afueras de Berlín. Hitler, negando la desesperada situación, puso sus esperanzas en el destacamento mal equipado y mal comandado del ejército de Steiner, que estaba al mando de Felix Steiner. Hitler le ordenó atacar el flanco norte del saliente, mientras que al 9º ejército alemán se le ordenó atacar el norte en un ataque de pinza. Durante una conferencia militar el 22 de abril, Hitler preguntó sobre la ofensiva de Steiner. Se le informó que el ataque no se había lanzado y que los soviéticos habían entrado en Berlín. Luego, Hitler ordenó a todos, excepto a Keitel, Hodel, Krebs y Bergdorf, que abandonaran la habitación.
Luego lanzó un ataque verbal contra la supuesta traición e incompetencia de sus generales, que culminó con su declaración, por primera vez, de que todo está perdido. Anunció que se quedaría en Berlín hasta el final y luego se suicidaría. El 23 de abril, el Ejército Rojo había rodeado Berlín y Goebbels emitió una proclama instando a sus ciudadanos a defender la ciudad. Ese mismo día, Göring envió un telegrama argumentando que, como Hitler estaba aislado en Berlín, debía asumir el liderazgo de Alemania. Göring fijó un plazo tras el cual consideraría a Hitler incapacitado. Hitler respondió haciendo arrestar a Göring. En su última voluntad y testamento del 29 de abril, también destituyó a Göring de todos los cargos gubernamentales. El 28 de abril, Hitler descubrió que Himmler, que había abandonado Berlín el 20 de abril, estaba intentando negociar una rendición con los aliados occidentales. Consideró esto una traición y ordenó el arresto de Himmler, al mismo tiempo que ordenó la ejecución de Hermann Fegelein, el representante de las SS de Himmler en la sede de Hitler en Berlín, por deserción. La noche del 28 de abril, Hitler tenía muchas cosas en que pensar. Durante el día habían llegado noticias de que se había producido un levantamiento en el norte de Italia. Benito Mussolini había sido arrestado por partidarios y algunos de los comandantes militares de Hitler en Italia estaban iniciando negociaciones de armisticio. Al mismo tiempo se había producido un intento de golpe de Estado en Múnich. Las fuerzas rusas estaban solo a unos 900 metros del búnker, y el 9º ejército alemán, al que se le había ordenado romper el asedio ruso a la capital del Reich para rescatar a Hitler, probablemente no podría llevar a cabo su misión. Aún así, Hitler tenía una vaga esperanza de que el 12º ejército, bajo el mando del general Walter Wenck, en camino a Potsdam y Berlín, tuviera éxito. Sin embargo, Hitler sabía que pronto tendría que suicidarse, y antes de hacerlo deseaba casarse con su amante de toda la vida, Eva Braun, al mismo tiempo que quería escribir su testamento político final y su testamento personal. El 29 de abril, cuando los rusos estaban a menos de 24 horas de asegurar el control total de Berlín, Hitler ordenó que envenenaran a su pastor alemán, Blondie. La idea de que su querido compañero cayera en manos rusas era insoportable, pero también era importante probar la eficacia de las cápsulas de cianuro que habían sido distribuidas por todo el búnker. Después de la tisis, el pastor murió instantáneamente y sus 5 cachorros también fueron asesinados a tiros. A las 5 de la mañana del 30 de abril, los residentes del búnker fueron despertados por fuego de artillería. Al cabo de una hora, Hitler, que estaba sentado con los ojos cansados, en bata y zapatillas, fue informado de que solo faltaban unas horas para la derrota. Alrededor de las 2 de la tarde, Hitler tomó su última comida. Ha llegado el momento, todo ha terminado, afirmó. Goebbels, que había insistido durante mucho tiempo en que Hitler permaneciera en Berlín, intentó ahora convencer al Führer de que abandonara la ciudad, pero Hitler se negó. Antes de despedirse de Goebbels, Hitler y su secretaria, Traul Junge, fueron a la pequeña sala de conferencias cerca de las habitaciones de Hitler. Estaba a punto de quitar la tapa de la máquina de escribir, como Hitler normalmente dictaba directamente en la máquina de escribir, cuando dijo, escríbalo en la libreta de taquigrafía. Luego se sentó sola en la mesa grande y esperó. Hitler estaba en su lugar habitual en el lado ancho de la mesa, apoyando ambas manos sobre ella y mirando la parte superior vacía de la mesa, que ese día no estaba cubierta de mapas. Durante varios segundos, Hitler no dijo nada y luego, de repente, empezó a pronunciar las primeras palabras, mi testamento político. Después de terminar su testamento, según el secretario, Hitler se tomó un breve descanso y luego comenzó a dictar su testamento personal. Esta voluntad de Hitler fue más corta. Explicó su matrimonio, se deshizo de sus bienes y anunció su muerte inminente. Se completó toda la redacción y Hitler no hizo correcciones a ninguno de los documentos. Se alejó de la mesa, en la que había estado apoyado todo el tiempo, y dijo, escribe esto inmediatamente por triplicado y luego tráemelo. El secretario sintió que había algo de urgencia en su voz y pensó en que el documento crucial escrito por Hitler saldría al mundo sin correcciones ni revisiones exhaustivas. Sabía que cada carta había sido pulida, mejorada y revisada,
pero ahora Hitler no tenía tiempo para nada de eso. Hitler abandonó su fiesta de bodas 3 veces para preguntarle a su secretaria cómo le iba con la mecanografía. Según ella, Hitler miró y dijo, ¿estás listo? Y ella respondió, no, mi Führer, todavía no estoy lista. Bormann y Goebbels también seguían viniendo para ver si había terminado. Este ir y venir la ponía nerviosa y retrasaba el proceso, aumentando su angustia por toda la situación. También acabó cometiendo varios errores tipográficos. Su tarea también se vio complicada por la necesidad de añadir al testamento político los nombres de algunos nombramientos del nuevo gobierno bajo el mando del almirante Dönitz. Durante la fiesta de boda, Hitler discutió y negoció el asunto con Bormann y Goebbels, mientras la secretaria mecanografiaba copias limpias del testamento a partir de sus notas taquigráficas. Goebbels o Bormann le comunicaban alternativamente los nombres de los ministros del futuro gobierno, proceso que duró hasta que ella terminó de escribir a las 5 de la mañana. Mecanografió la última de 3 copias de cada uno de sus testamentos políticos y personales alrededor de las 6 a.m. del 29 de abril. La artillería rusa inició su intenso y regular bombardeo del distrito gubernamental y también del área alrededor de la Cancillería del Reich. La línea del frente se encontraba ahora a unos 400 metros de la Cancillería. Durante esas primeras horas de la mañana, Hitler planeó sacar las 3 copias de Berlín y entregárselas al almirante Dönitz y al mariscal de campo Ferdinand Schörner, que era el comandante del grupo de ejército centro en Bohemia. 3 mensajeros salieron de Berlín para cruzar las líneas enemigas, cada uno con una copia de la voluntad política y personal. El ataque ruso se acercaba implacablemente al búnker. Aproximadamente a las 9, el fuego de artillería se detuvo repentinamente y los mensajeros informaron al búnker que los rusos avanzaban con tanques e infantería. Más tarde esa mañana, el secretario regresó al búnker de Hitler. Observó que Hitler estaba inquieto y caminaba de una habitación a otra. Él le dijo que esperaría hasta que los mensajeros hubieran llegado a sus destinos con los testamentos y luego se quitaría la vida. Esa tarde, Hitler fue informado de que Mussolini había sido ejecutado por el movimiento de resistencia italiano el día anterior, y se cree que esto aumentó aún más su determinación de evitar la captura. El 30 de abril, las tropas soviéticas estaban muy cerca de la Cancillería cuando Hitler se pegó un tiro en la cabeza y Eva Braun mordió una cápsula de cianuro. De acuerdo con los deseos de Hitler, sus cuerpos fueron llevados al jardín detrás de la Cancillería, donde los colocaron en el cráter de una bomba, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego, mientras continuaba el bombardeo del Ejército Rojo. El gran almirante Karl Dönitz y Goebbels asumieron los roles de Hitler como jefe de Estado y canciller, respectivamente. La noche del 1 de mayo, Goebbels y su esposa Magda se suicidaron en el jardín de la Cancillería después de envenenar a sus 6 hijos con cianuro. Luego, Berlín se rindió el 2 de mayo. Los restos de la familia Goebbels, el general Hans Krebs y el perro de Hitler, Blondie, fueron enterrados y exhumados repetidamente por los soviéticos. También se habrían trasladado los restos de Hitler y Braun, pero probablemente se trate de desinformación soviética. No hay evidencia de que hayan encontrado restos identificables de Hitler o Braun, a excepción de puentes dentales. Si bien la noticia de la muerte de Hitler se difundió rápidamente, no se emitió un certificado de defunción hasta 1956, después de una larga investigación para recopilar las declaraciones de 42 testigos. La muerte de Hitler quedó registrada como una presunción de muerte basada en estos testimonios. A las 22:26 horas del 1 de mayo, Dönitz anunció a través de la radio de Hamburgo la muerte de Hitler y su propia sucesión. Hitler gobernó el partido nazi de manera autocrática, alegando que lo llamaban el principio del líder. Este principio se basaba en la obediencia absoluta de todos los subordinados a sus superiores. Por lo tanto, veía la estructura de gobierno como una pirámide y a él mismo como el líder infalible en la cúspide. La jerarquía en el partido no estaba determinada por las elecciones, básicamente, los puestos se llenaban mediante nombramiento de personas de mayor rango, que exigían obediencia incondicional a la voluntad del líder. El estilo de liderazgo de Hitler consistía en dar órdenes contradictorias a sus subordinados y colocarlos en puestos donde sus deberes y responsabilidades se superponían entre sí,
de modo que el más fuerte hacía el trabajo. De esta forma, Hitler fomentó la desconfianza, la competencia y las disputas entre sus subordinados para consolidar y maximizar su propio poder. Su gabinete nunca se reunió después de 1938 y disuadió a sus ministros de reunirse de forma independiente. Por lo general, Hitler no daba órdenes por escrito, sino que las comunicaba verbalmente o las transmitía a través de su colaborador cercano, Martin Bormann. Confiaba a Bormann su papeleo, nombramientos y finanzas personales, mientras que Bormann usaba su posición para controlar el flujo de información y el acceso a Hitler. El líder del Reich dominó el esfuerzo bélico de su país durante la Segunda Guerra Mundial en mayor medida que cualquier otro líder nacional. Reforzó su control sobre las Fuerzas Armadas en 1938 y posteriormente tomó todas las decisiones importantes relativas a la estrategia militar de Alemania. Su decisión de montar una arriesgada serie de ofensivas contra Noruega, Francia y los Países Bajos en 1940, en contra del Consejo de sus generales, resultó exitosa, aunque las estrategias diplomáticas y militares que empleó en sus intentos de obligar al Reino Unido a salir del conflicto la guerra ha fracasado. Hitler profundizó su participación en el esfuerzo bélico al nombrarse a sí mismo comandante en jefe del ejército en diciembre de 1941. A partir de ese momento, que fue esencialmente cuando la batalla de Moscú estaba terminando, dirigió personalmente la guerra contra la Unión Soviética, mientras que los comandantes militares, que se enfrentaban a los aliados occidentales, mantenían cierto grado de autonomía. El liderazgo de Hitler se desconectó cada vez más de la realidad a medida que la guerra se volvía contra Alemania, con estrategias defensivas militares a menudo socavadas por su lenta toma de decisiones y sus frecuentes directivas para mantener posiciones insostenibles. En los últimos meses de la guerra, Hitler se negó a considerar negociaciones de paz y prefirió la destrucción de Alemania a la rendición. Los militares no desafiaron el dominio de Hitler en el esfuerzo bélico y los oficiales superiores en general apoyaron e implementaron sus decisiones. Casi 70 años después de la muerte de Hitler, sigue siendo difícil evaluar de manera sucinta el impacto de su vida y su reinado. Sin embargo, hay pocas dudas de que la visión de Hitler no incluía ideas civilizadas o humanitarias. Esto contrastaba con las potencias anteriores que ya gobernaban el mundo. Desde el Imperio Romano hasta el británico, siempre ha existido alguna idea de ideología que hacía referencia a un futuro mejor, más brillante y también pacífico. Estos ideales simplemente no estaban en consonancia con la sed de poder de Hitler. En lugar de ello, siguió una política de represión, esclavitud y limpieza racias, cuyos resultados representan uno de los capítulos más tristes, depravados y horrendos de la historia de la humanidad. Sin embargo, a los ojos de Hitler, la guerra fue únicamente culpa de los estadistas judíos o de aquellos que trabajaban en intereses judíos. Incluso al final comentó lo siguiente: los judíos son los verdaderos culpables de esta lucha asesina. Esta vez los verdaderos culpables tendrán que pagar por su culpa, aunque con medios más humanos que la guerra. Estos medios humanos a los que se refería eran las cámaras de gas. Son los esfuerzos que hizo para justificar su tesis los que están particularmente distorsionados. Basándose en la supervivencia del más fuerte de Darwin, Hitler comentó lo siguiente en 1942: los simios matan a cualquier miembro de su comunidad que muestre el deseo de vivir por separado, y lo que se aplica a los simios se aplica también a los hombres en un nivel superior. También está claro que Hitler sabía muy bien que había puesto en marcha una serie de acontecimientos irreversibles. Sus políticas y decisiones, así como las de sus confidentes más cercanos, habían asegurado que todos los puentes con el resto del mundo fueran quemados. Es alarmante que en general se acepte que Hitler consideraba las terribles ondas de choque que había creado como un logro positivo, mientras que las terribles consecuencias para él no importaban. El escritor John Mearsheimer argumentó lo siguiente: la guerra es la estrategia más controvertida que las grandes potencias pueden emplear para aumentar su participación en el poder mundial. Un ex cabo bohemio, más tarde autoproclamado Führer, empleó esta estrategia en su búsqueda por maximizar el poder y convertirse en una hegemonía regional. Sin embargo, librar guerras en múltiples frentes geográficamente distantes y con comunicaciones mínimas resultó en un tramo estratégico. Este mismo escritor también afirmó lo siguiente: las guerras las ganan grandes batallones,
no armadas en el aire o en el mar. La potencia más fuerte es el Estado con el ejército más fuerte. En retrospectiva, se puede decir que Hitler mantuvo un poder terrestre considerable y que la infantería de la Wehrmacht estaba mecanizada. Su armadura tenía una movilidad considerable y una potencia de fuego letal. Para fortalecer aún más el componente terrestre, cabe destacar que las Waffen-SS lucharon junto a la Wehrmacht y la división SS Totenkopf, que tenía la tarea principal de reprimir la resistencia y la insurgencia en los territorios ocupados. En estas operaciones, Totenkopf cometió crímenes atroces contra la humanidad, incluidas masacres y limpieza étnica. Estos crímenes se extendieron posteriormente a los prisioneros de guerra, y en diciembre de 1944, Saab Dietrich de las Waffen-SS dirigió las ejecuciones de prisioneros de guerra estadounidenses, conocida como la masacre de Malmedy. Es pertinente que las atrocidades violentas cometidas por la maquinaria de guerra nazi desataran una fuerza contraria masiva que creció en resistencia. Esta resistencia existió eternamente dentro de las filas de la jerarquía nazi. La infame Operación Valquiria de julio de 1944 puede tomarse como un ejemplo ejemplar de cuando oficiales de alto rango intentaron sin éxito derrocar a Hitler. Las intenciones de los golpistas siguieron siendo un tema debatible, sin embargo, resultó en ejecuciones masivas y suicidios forzados, incluido el del mariscal de campo Rommel. También vale la pena mencionar que la Alemania nazi logró avances geopolíticos pero no logró articular ni emplear una culminación de ataque y una culminación de victoria en su esfuerzo bélico y su doctrina general. Por ejemplo, el ejército prusiano, bajo el mando de Guillermo y Otto von Bismarck, capturó París y derrotó a Francia durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 71. Sin embargo, después de demostrar destreza militar y lograr avances geopolíticos, incluida la anexión de Alsacia-Lorena, los prusianos buscaron la paz. Anexar territorios para obtener beneficios geopolíticos es una estrategia útil para las grandes potencias, sin embargo, las conquistas y ocupaciones de países enteros generan insurgencias y movimientos de resistencia armada. Hitler eligió a esos aliados y formó alianzas con naciones que no podían brindar mucha ayuda a Alemania y, en última instancia, se convirtieron en un lastre. Por ejemplo, Japón ni siquiera estaba dentro del alcance continental de Alemania y tenía poco o ningún valor estratégico. De manera similar, Mussolini atacó Albania el 7 de abril de 1939 y luego invadió Grecia el 28 de octubre de 1940. La noticia de estos ataques fue impactante para Hitler, ya que no fue consultado ni informado sobre estas acciones italianas. Debido a su búsqueda de maximizar el poder, al tiempo que honraba sus obligaciones morales de cumplir sus pactos con Alemania, Hitler ofreció asistencia militar a Mussolini. El Duce rechazó la oferta del Führer, pero finalmente las fuerzas italianas quedaron estancadas y fueron rescatadas por las fuerzas alemanas. El dictador italiano no pudo luchar eficazmente contra las fuerzas aliadas y fue depuesto por el rey Víctor Manuel III. En este sentido, Mearsheimer decía con razón que las alianzas son solo matrimonios temporales de conveniencia. Sin embargo, la experiencia adquirida en esta relación matrimonial permite, en gran medida, la elección de mejores parejas en el futuro. ¿Cómo podría una persona soltera tener la más mínima idea de la utilidad del matrimonio o incluso de un matrimonio de conveniencia? Quizás se haya observado correctamente que el buen juicio proviene de la experiencia, pero gran parte proviene del mal juicio. En general, los estados no emiten juicios buenos o malos, simplemente optan por la elección más adecuada y circunstancial. Sin embargo, Hitler actuó de manera opuesta, no solo ayudando a sus aliados, sino que en esta búsqueda también puso en peligro la existencia misma de sus fuerzas armadas. En retrospectiva, sus aliados, entre ellos Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Croacia, no tenían ninguna utilidad estratégica. La tradición realista alienta a un Estado a confiar en sus propios músculos, movilizando y construyendo sus recursos para asegurar la supervivencia. Si un Estado no logra hacer esto, entonces recurre al equilibrio externo, formando coaliciones y alianzas. Esto último sirve como estrategia para equilibrar la amenaza, sin embargo, el objetivo final es la supervivencia. Hitler llevó a Alemania a formar alianzas que no eran ni un requisito estructural ni una necesidad estratégica y, en última instancia,
dieron lugar a una ampliación estratégica de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Japón tenía poco valor estratégico, y su ataque a la Armada de los Estados Unidos en Pearl Harbor obligó a Alemania a declarar la guerra a los Estados Unidos 4 días después, a pesar de que la Armada alemana llevó a cabo cuidadosamente su guerra submarina sin restricciones en el Atlántico Norte sin apuntar a buques estadounidenses. Las Fuerzas Armadas alemanas parecían estar constantemente rescatando a sus aliados. Los submarinos de la Kriegsmarine llegaron hasta Indonesia para brindar apoyo de fuego a las fuerzas imperiales japonesas. La puntualidad tiene un gran valor en la realización de operaciones militares, y Hitler invadió Dinamarca y Noruega de manera oportuna para asegurar el suministro de mineral de hierro de Suecia. Estratégicamente, ambos estados tenían un enorme valor a la hora de maximizar su poder. Sin embargo, Hitler cometió un gran error al subestimar a los soviéticos. Descuidó el hecho de que el pacto Molotov-Ribbentrop era beneficioso para él y le proporcionaba un este seguro. Cuando Alemania actuó como actor irracional, el sistema la castigó y Hitler tuvo un final amargo, sin otra opción que suicidarse el 30 de abril de 1945, con su Reich de 1000 años hundiéndose en el abismo de la oscuridad. Por lo tanto, el canciller que se convirtió en gobernante absoluto no fue racional al elegir a sus aliados. Si hubiera actuado como un verdadero realista y no hubiera declarado la guerra a Estados Unidos para complacer a Japón, podría haber tenido un final mejor. En última instancia, esto resultó en que Estados Unidos ganara y Alemania perdiera a nivel estratégico. Hitler también cometió un gran error al enviar sus tropas a Libia para ayudar a las fuerzas italianas. Repitió el mismo error en varias ocasiones. El Afrika Korps, dirigido por el mariscal de campo Rommel, era una fuerza expedicionaria única en esa época. Siempre estaban ocupados rescatando a las fuerzas italianas porque no podían resolver sus propios problemas. Básicamente crearon un desastre que las fuerzas alemanas tuvieron que limpiar. Las potencias aspirantes tienden a convertirse en hegemones regionales. Mearsheimer señaló lo siguiente: una vez que un Estado alcanza esta posición exaltada, se convierte en una potencia del status quo. De 1933 a 1945, Alemania siguió siendo un Estado revisionista y aspiraba a lograr la hegemonía regional. Sin embargo, en septiembre de 1938, el entonces primer ministro británico Chamberlain tomó el Acuerdo de Paz de Múnich como un indicador de que Alemania se estaba convirtiendo en una potencia del status quo, lo que le llevó a comentar lo siguiente: hemos logrado la paz en nuestro tiempo. En retrospectiva, Chamberlain recurrió a la estrategia del apaciguamiento cuando trató con una Alemania revisionista pero demasiado agresiva. A costa de parecer tonterías, les digo que el movimiento nacionalsocialista durará 1000 años. No olviden cómo se rieron de mí hace 15 años cuando declaré que algún día gobernaría Alemania. Ahora se ríen tontamente cuando declaro que permaneceré en el poder. Chicos, muchas gracias por ver este video hasta el final. Si crees que el canal Historou te ha aportado mucho en los últimos tiempos, considera apoyarnos para que siempre podamos traer contenido único y de calidad aquí. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto.